È ormai tempo di levare le nostre maschere e le nostre mascherine. Non ti sorprendere che vedi. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les tenemos un nuevo mensaje de nuestro hermano Massimo Coppo. En esta oportunidad Massimo Coppo nos habla sobre todos los pecados que hemos cometido, las ideologías, y que todo esto pues el Señor tiene un juicio contra nosotros. Un juicio. Es lo que nos dice Massimo Coppo y se basa en lo que dice la Biblia, en lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice nuestro hermano Massimo Coppo. Sì, è ormai tempo Sí, es di hora levare de le quitarnos nostre maschere las e le máscaras nostre y nuestras mascherine. mascarillas. Non No, ti sorprendere no te sorprendas che vedi de que un veas uomo con il rossetto. a un hombre con el lápiz labial. Questo è il messaggio Este es el mensaje que convogliato transmite da un recente un spot della reciente de la presidencia del Consejo de del Ministros Consiglio dei Ministri. Nel far vedere al due mostrar dos lesbiche lesbianas che si besándose. baciano, il messaggio è El mensaje es: no te bloquees, no te extrañes, no te sorprendas, tenemos que hablar de eso. No te extrañes, está escrito en la palabra de Dios. Esta exhortación, la carta de San Pedro, en su primera carta, podríamos decir la primera encíclica de la historia, está escrito: no os extrañéis de la persecución que como fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. La persecución de los cristianos en todo el mundo, la persecución física real aumenta. Es un hecho, pero hay una persecución mediática muy fuerte, porque se alinea con las nuevas tendencias de una perversa humanidad. Hoy es la fiesta de San Juan Bautista. San Juan Bautista predicó a un pueblo desconectado del amor de Dios, de la ley de Dios. Predicó el juicio de Dios. Predicó lo que en ese entonces sucedió en la destrucción de Jerusalén. Predicó contra las perversiones. Dice el Evangelio que predica contra Herodes, que se había quedado como con la esposa de su hermano. ¿Qué tendría que decir Juan Bautista hoy contra dos hombres que se casan y hasta quieren adoptar a un niño? ¿Qué tendrían que decir de él? Ahora hemos llegado a un punto en el que simplemente diremos lo que Dios dice, la palabra de Dios. Es mucho riesgo, tal vez este video que estamos haciendo podrían de repente bloquearnos. Leo de la Biblia, de la palabra de Dios, en palabras que tal vez suenan difíciles a tantos oídos delicados de hombres y mujeres. Dice: por eso los entrego a Dios, a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con las mujeres, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre contra hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Actos ignominiosos, extravío. Muchas organizaciones de esta variedad de siglas LGTB dirían: pero tú nos censuras, o sea, no yo. Sin embargo, la palabra de Dios te censura. Tenemos que estar de acuerdo si hay una palabra de Dios en el mundo. Sí, hay una autoridad. La palabra de Dios existe, la Biblia.
Ahora la Biblia tal vez la podamos descargar completa en nuestro teléfono, en nuestro celular. Ya no tendría este pesado volumen, pero es la palabra de Dios. Tal vez en el credo recitamos cada domingo en misa. Deberíamos decir que sí creemos en la palabra de Dios. Creemos de estos textos, son verdaderamente inspirados por Dios, que tienen autoridad aún más a veces que la voz de la iglesia. Hoy en día, más que la voz del Papa inclusive, lo creemos. Quizás aquí es donde surge tanta confusión y muchos se confunden, incluso en la fe católica. En este pasaje de la carta de San Pablo a los romanos, este pasaje del homofóbico San Pablo a los romanos termina con unas palabras que estas personas, y no solo habla de los homosexuales, sino también habla de tantas perversiones en ese entonces como ahora en Roma. Dice: saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Aquí está este consentimiento, el consentimiento de la aprobación, la dictadura del consenso, con lo que a estos pobres jóvenes se les enseña en las escuelas. A lo sumo deben tener una mente abierta y gay. ¿Qué daño les hace esto, esta presión mediática? Porque uno no debe pensar conforme a los homosexuales. En realidad, esta famosa jornada internacional contra la homofobia, no solo contra los homofóbicos, son para los homosexuales, para favorecer, para difundir esta cultura de género. Es una hipocresía culpar a los homofóbicos por hacer publicidad a su perversa tendencia homosexual. En la carta de San Pablo a los romanos dice: continuamos en el segundo capítulo con una frase que, no obstante, te sorprende. Por eso no tienes excusa. ¿Quién quisiera que seas tú que juzgas? Pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Esto es una paliza para los moralistas. Es decir, con respecto a los homosexuales, por un lado, los que siguen esta tendencia perversa y dicen: pero si al final lo que importa es el amor, se aman y así por el estilo. Y hay moralistas que se encolerizan por esta maravillosa carta de San Pablo a los romanos. Concluye en cierto punto que todos somos pecadores, y no solo la homosexualidad plantea un pecado muy grave, lo dice la palabra de Dios, sino que hay muchos pecados que por lo menos conducen al infierno. Entonces, lamentablemente, hoy en día hay mucha discusión a favor y en contra incluso de la ley actual que quieren aprobar en Italia, que sanciona aún más a los que se desquitan con los homosexuales. A menudo son falsas contradicciones, porque son de las contradicciones, de las controversias, que se basan todos en un punto de partida erróneo de nuestra Constitución. La Constitución italiana es inútil, que dicen que hoy en día se jactan de un Estado laico como el primer ministro de Italia, que ya la Constitución es una Constitución laica, es decir, hay un lugar para todos. Si quieren fundar una secta del maligno, empiezan también. Haz lo que quieras. Una vez en Italia había un modelo católico, estaban los llamados equipos de la moralidad. En el Código Civil hablamos de la cláusula del buen padre de familia. Hoy dirían la cláusula del equipo progenitor. 1. El equipo de moralidad que apareció seguramente en las manifestaciones hizo que aparecieran oído chicas, equipo de las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? ¿Quién nos dice lo que es bueno y al fin y al cabo si hay una referencia eterna que es la Biblia? Pero a veces como iglesia ahora ya no nos creemos ni siquiera la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del fútbol, hablamos de moda, hablamos de otros temas.
Hay una palabra de Dios, la palabra que está sellada durante 20 siglos de nuestra iglesia por santos que han dicho claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. En el caso específico de la homosexualidad, esta tremenda perversión de la que, sin embargo, se puede salir, como de todos los pecados. Así es, y entonces no hay paliza por parte de los moralistas, que quizás sean inmorales ellos mismos, ¿no? Decimos, todos somos pecadores. En el rosario tradicional, unas 150 veces se recuerda que somos pecadores, destinados a morir. Un día vendrá el juicio. Un día estaremos frente a Cristo, en aquel día que vendrán todas las hipocresías y falsedades. Y desde ahora la palabra de Dios nos advierte: no se engañen, estas personas que hacen estas cosas no entrarán al reino. Entrarán al reino del infierno. No se engañen. Lamentablemente, a veces como iglesia se nos engaña a los católicos a seguir las tendencias de un mundo que, consciente o no, va hacia la condenación eterna. El mundo propone sus hostilidades, diciendo: no se sorprendan, no se asombren, no se maravillen. En la profecía de Marcello Ezequiel Echagüe, el profeta que fundó esta comunidad, recorre a otro: no se sorprendan. El Señor se dirige a la iglesia diciendo: ¿no lo has oído ya decir, oh hija de Sión, lo que está escrito? Escrito está. Lo que se decidió, decidido está. Pero por tus indignos ministros derribaste las fortalezas y las dejaste en ruinas, y sus habitantes se asustaron y se confundieron. Es decir, la iglesia sabe, hablo de verdades creyentes que saben que está escrito que la perversión del mundo aumentará. Está escrito que hay una fase del Apocalipsis en la que, a pesar de los recurrentes flagelos de Dios, el mundo prosigue con sus prácticas de siempre. Está escrito en la columna de la vertebral de la palabra de Dios, de la Biblia, son los profetas. Daniel, el profeta, dice que el que es perverso se volvió aún más perverso, y el que es santo se santifica. Estamos en esta etapa y estamos solo en el inicio. Está escrito, pero aquí vemos la fidelidad de los creyentes a su amado Señor. Jesús que dijo: el que me ama, guarda mi palabra. Muy bien, hemos escuchado entonces este mensaje de nuestro hermano Massimo Coppo, que nos habla que a pesar de tantos pecados, de tantas cosas, pues vamos a tener que rendir cuentas a Dios, y que pronto estaremos delante de Jesús en su segunda venida, y que Él nos juzgará. Y sabemos bien que ese juicio de Dios es un juicio de amor. Al final de la vida nos examinarán en el amor. Y cuánto hemos amado, pero sin caer en ese pecado, que nos aleja de Él. ¿Qué es lo que piensas tú de este mensaje sobre todo esto que nos habla Massimo Coppo, las ideologías, nuestros pecados, y que nos conducirán a un juicio? Te invito a que compartas este mensaje con tus amigos, que lo compartas, que le des like y que te suscribas también a nuestro canal. Nos vemos pronto. Bendiciones.